Bien, pues nada, había preparado este tema porque tratar de salirnos un poquito del tema digital del día de hoy para ponerlo en práctica basados principalmente en el paciente. Entonces, mucho se habla el día de hoy que ya la odontología digital es parte de nuestros días, ¿no? Hasta hace unos 10 años aproximadamente, la odontología digital era para unos pocos y hoy parece que ya se va universalizando cada vez más. Sin embargo, todavía hay algunos términos que la gente no termina de entender y que todavía estamos en duda si entrar o no a la odontología digital o si es que debemos todavía seguir esperando. Y por eso ustedes van a ver que hemos dividido esta charla en tres grandes partes. La primera, ¿por qué está centrada en el paciente? Luego, ¿por qué llamamos archivos desclasificados? Y justamente hablando de Dentsply Sirona, que todo el mundo en su momento decía que era un ambiente completamente cerrado. Y la tercera parte de cómo hemos cambiado incluso la terminología que vamos utilizando a día de hoy con respecto a la odontología convencional. Así que vamos a partir, pues yo estoy radicado en Ecuador, en la ciudad de Cuenca. Hago mi práctica académica también en la Universidad de Cuenca, en la Universidad de San Francisco de Quito, donde dirigimos la parte digital. Mi afán siempre es mostrar lo que hacemos, siempre fundamentados en evidencia científica. Hoy tenemos la suerte ya de contar con investigaciones propias que simplemente no salen desde el ego, sino salen desde la necesidad de contestar preguntas de investigación. Así que en base de eso, debemos decir que hoy en día la odontología tiene una gran parte que es mitad operador y mitad máquina. Entonces queremos encontrar el punto en el cual estas dos grandes partes confluyen. Es decir, cuál es la responsabilidad del operador y cuál es la responsabilidad que tiene este operador sobre las diferentes máquinas que manejamos. Hoy seguimos en nuestro camino académico y con amigos, todavía encontrando muchas interrogantes si qué es mejor en la academia, enseñar analógico o enseñar ya digital o solamente enseñar digital. Creemos que esta pregunta va a tener un sinnúmero de factores que van a influir en la respuesta. Sin embargo, cuando la gente nos pregunta, ¿usted cree que ya debo entrar en la odontología digital? Yo creo que la mayoría, el 95% de odontólogos, incluso algunos sin querer, ya entraron en la odontología digital. Solamente el hecho de estar conectados hoy aquí es ya haber ingresado en el mundo digital. Y si vamos un poquito más adentro, tampoco es que estamos inventando nada. Rogers ya hablaba de la división con respecto a la tecnología de cada usuario. Entonces yo pregunto a todos los que están ahí detrás de su computador o de su teléfono móvil, ¿en qué parte de estos segmentos usted se encuentra? ¿Es un innovador? ¿Es un usuario de tecnología que la adoptó tempranamente? ¿Es parte de la mayoría temprana que ya está seguro de haber ingresado a la odontología digital? ¿O todavía es aquel segmento que no es menos importante, que es un 34% que está pensando todavía en qué equipo me voy a comprar? Voy a comprarme todavía un equipo no tan costoso, y también están aquellos que se denominan rezagados. Entonces, usted cada vez que ve este segmento, usted va a poder clasificarse dentro de estos 5 grupos y ojalá mi recomendación, yo no soy quien para dar consejos, pero mi recomendación es estar en la mayoría temprana y en los que adoptan las tecnologías de forma temprana. A lo mejor ser innovador cuesta un poquito más porque tú sabes los riesgos eh, a los que te enfrentas, puedes fracasar en ellos, y con lo cual puede la tecnología jugarte a lo mejor alguna mala pasada. Donde no debería yo nunca estar y pienso no estar es en la mayoría tardía. Todos aquellos que están todavía planteándose si a lo mejor ya debo entrar en lo digital, yo creo que hoy no hay
dudas en la respuesta. Hay que estar en la odontología digital. Estar conectados ahora mismo es estar en lo digital y es incoherente no ingresar en este mundo que tantas ventajas nos da. Y por supuesto, no ser un rezagado, no estar esperando que algo sea más económico, sino que realmente sacarle partido, saber qué equipamiento debo comprar, no hacer como hicimos nosotros en su momento, ¿no? Y por eso este artículo me encanta que lo puedan leer de Diane Recco, que nos dice si la odontología digital verdaderamente es disruptiva o es destructiva. Va a ser destructiva cuando hablamos de softwares que no cumplen nuestros requerimientos, cuando hablamos de equipamientos que no tienen integración, cuando hablamos de flujos de trabajo estériles que solo quedan en el ordenador o en la computadora y que no pueden ser materializados. Sin duda, eso es una odontología digital destructiva. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar sobre odontología digital, no es que estemos trabajando sobre algo nuevo, estamos trabajando sobre algo que ya viene de 1975. Y por eso es que debemos apoyarnos en aquellos flujos de trabajo que están debidamente probados, que tienen mucho fundamento por detrás. Y a día de hoy, pues ya tenemos una vasta experiencia con estos equipamientos y no solamente es hablar de CAD/CAM. Hoy este acrónimo de diseño asistido por computador y maquinado asistido por computador está muy sobreutilizado. Pensamos que el CAD/CAM es simplemente poder fresar una restauración y eso no es verdad. Hoy tenemos muchísimas alternativas. Hoy, por eso les decía yo, esta charla va a hablar de archivos desclasificados. Ya no tenemos que estar pensando en ambientes cerrados, ambientes abiertos. Yo creo que al revés, ya no hay que tener la mente cerrada, sino más bien la mente abierta a eso. Y eso nos va a abrir una puerta a este mundo digital en el cual ya no me gustaría más hablar sobre odontología digital, sino herramientas digitales para la especialidad que tú en este momento estás ejerciendo, sea cual sea. En nuestro caso es la rehabilitación oral. Vamos a enfocarnos en eso, pero siempre hay que pensar ni que lo analógico es mejor que lo digital, ni que lo digital es mejor que lo analógico. Hay que pensar que simplemente son herramientas que hay que sacarles el máximo provecho para poder utilizar esta odontología digital. Entonces empieza la pregunta, ¿por qué esta odontología empieza a redefinir nuestra profesión? Primero, debemos plantearnos la inquietud de cuán útil nos va a ser esta odontología. Luego, debemos saber a qué parte del flujo de trabajo nosotros vamos a utilizar. Si va a ser clínica o laboratorio, si va a ser solo clínica, si va a ser solo laboratorio y si va a ser clínica y laboratorio. Es muy grave lo que estamos viviendo también. Ayer, en su momento, escuchaba a un vendedor de una casa comercial digital en el cual nos decía, lo del escáner es lo de menos. Lo más importante es tener una buena impresión del material. Por eso les vengo a ofrecer este material que una vez impreso puede durar toda la vida. Claro, eso para quienes ya tenemos un camino es difícil de creer, pero cuando estás enfrente de personas que están iniciando su carrera, esto es muy irresponsable. Por eso es muy importante liderar la opinión basada en qué? En una secuencia de trabajo. Entonces, en esta secuencia de trabajo, no solamente como actores están los técnicos de laboratorio. Los técnicos de laboratorio, con mucho respeto, seguían haciendo analógico cuando muchos investigadores estaban trabajando sobre lo digital. Investigadores clínicos, investigadores serios. Los técnicos de laboratorio adoptaron esta tecnología, pero necesitan también integrarse con la parte clínica. Por eso mucha gente dice, me compraré un escáner intraoral y nada más. Pues vamos a ver cuál es la respuesta. Hoy, ¿cuál es nuestro flujo de trabajo digital? Acuérdense que en su momento, desde el año 85, habíamos visto un flujo de trabajo chairside. Es decir, que podríamos adquirir los datos, digitalizar, diseñar
y tener una restauración dentro del mismo entorno clínico. También podríamos tener un entorno lab site, es decir, donde el laboratorio recibe ese trabajo, se encarga de materializarlo y lo entrega a la clínica. Hoy, a 2023 y ya por empezar el 2024, creo que ninguno de estos dos calza en la odontología. Hoy creemos ya que el flujo digital ha avanzado de tal manera que debemos pensar en un nuevo flujo de trabajo y esta vez centrado en el paciente. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en todo lo que es medicina basada en evidencia, de la cual odontología es una rama, se están todos estas partes fundamentales hablando sobre resultados centrados en el paciente. Fíjense, no estamos hablando de qué es mejor para la clínica, no estamos hablando de qué es mejor para el laboratorio, no estamos hablando qué es más rentable, estamos hablando de qué beneficio tiene lo que yo practico sobre el paciente. ¿Qué pacientes nos van a escoger? Aquellos que vean que nosotros queremos darles una mejor solución. Por eso yo les invito a que nuestro flujo de trabajo hoy esté centrado en el paciente. Obviamente vamos a necesitar un retorno de la inversión, obviamente vamos a poder seleccionar adecuadamente los flujos de trabajo, pero si ustedes se fijan, hoy cuando hagan una búsqueda en PubMed con estas palabras claves, pues ustedes van a encontrar que hay muchísimos artículos que hacen alusión a el resultado centrado en el paciente. Por eso vamos a tratar de que todos los equipamientos, las técnicas, los materiales, todo lo que aprendemos como experticia, todos los que están ahora mismo detrás de la computadora, tienen que estar pensando hoy mismo cómo beneficiar al paciente. Y de paso, ese beneficio obviamente va a ser secundario y muy importante para sus prácticas clínicas. Y como ustedes pueden ver, ojalá puedan hacer una foto de este paper y quien no lo pueda tener, me avisa y me puede escribir por mis redes o contactarse con nosotros y le pasamos este artículo entero para que vea en qué se basa el pensamiento crítico cuando hablamos de cuidado odontológico centrado en el paciente. Y para muchos que a veces nos llenamos la boca sin saber, yo me incluyo dentro de ellos, hace 12 años cuando empecé a hablar de odontología basada en evidencia, siempre exigía yo a mis alumnos que trajeran un artículo que respaldara su actividad clínica, pensando que eso era odontología basada en evidencia. Hoy sabemos que odontología basada en evidencia no solo es eso, también tiene que ver con la experticia, es decir, cómo tú te sigues formando. Yo conozco muchos clínicos que solo hicieron su especialidad y nunca más hicieron un curso. Eso no es pensar en el paciente, eso es grave. Entonces, por más digitales que seamos, necesitamos seguirnos formando. Eso es parte de la odontología basada en evidencia. Otra parte importante de la odontología basada en evidencia que no tiene que ver con los artículos es pensar en las necesidades y preferencias del paciente. Es decir, si ustedes leen este artículo, van a ver que es muy necesario escuchar al paciente. Y por eso yo esto más lo quería llevar a la parte filosófica, porque al final somos dos actores en nuestra clínica del día a día, el operador y el paciente. El paciente nos verbaliza, por ejemplo, su motivo de consulta y el operador lo que tiene que hacer claramente es ejecutarlo. Pero si lo ejecuta sin pensar en el paciente, va a tener luego un problema. Y si el paciente verbaliza lo que no es posible entender para el operador, también va a tener un problema. Por eso los dos debemos confluir y prácticamente entre los dos llegar a un plan de tratamiento consensuado. Entonces, eso nos va a llevar a la toma de decisiones basadas en evidencia. Por eso creo yo que es importante determinar este nuevo flujo de trabajo que es digital, pero sigue una secuencia y que está basada en lo de siempre. Adquirir los datos, digitalizarlos, diseñar nuestra propuesta y sobre todo materializarla. Nos encantan ver videos de YouTube donde nos muestran diseños maravillosos, con música de fondo de Nirvana, de Guns N' Roses, etcétera.
pero lo que no vemos es el resultado en las manos y sobre todo en la boca del paciente. Entonces, queremos que esa odontología salga del ordenador y se pueda materializar. Aquí ustedes ven algo que nosotros presentamos en EPA, en la European Prosthodontic Association, hace 5 años. ¿Cuál era nuestro objetivo? Nos metimos en el remolino de la odontología digital y dijimos, ok, no vamos a tener modelo, vamos a hacerlo todo sin modelo físico. Bueno, ok, llegamos a un resultado. Hoy ya no pensamos así. Y a lo mejor en el 2028 ya no pensemos como hoy. Por eso necesitamos seguir evolucionando, por eso necesitamos seguirnos formando. Y por eso creemos que este es el flujo de trabajo digital centrado en el paciente, en la utilidad que es para él, en la utilidad que yo saco en mi clínica y en la utilidad que va a sacar el laboratorio. Y ojo, Latinoamérica tiene un beneficio. Aquí en Latinoamérica tú puedes tener a tu técnico de laboratorio junto a ti sin un problema legal. Eso ya es un gran beneficio. Entonces, hay que sacarle partido a eso y si ustedes se fijan, ahí hay una serie de pasos que podemos irles sacando partido. Por eso es que más allá de poder hacer restauraciones en 30, 60, 90, 120 minutos, sean puentes, restauraciones parciales, coronas, carillas, restauraciones de cemento atornilladas, tenemos que salir de esa caja. Esto no es una competencia de velocidad, esto es una competencia de calidad centrada en nuestro paciente. El primer ejemplo que les voy a dar es este. Cuando empezamos a trabajar con esta filosofía, con mi maestro, el profesor Pradíez, empezamos a pensar en qué es lo que queríamos para este paciente. Este paciente perdió el elemento 1, 2 y 1, 1. Claramente no podíamos todavía hacer un prótesis sobre implantes. Ya sabemos que hoy no podemos extraer un diente sin preservación alveolar. Tenemos que mantenerla. ¿Para qué? Para que luego tengamos un resultado clínico, no solamente habiendo extraído la pieza y colocado cualquier cosa como era antes, no. Hoy tenemos que pensar que aun cuando el paciente ha perdido su órgano dentario, necesitamos un perfil de emergencia con el manejo de pónticos de forma adecuada. Entonces, todo esto es pensar en el paciente. Otra cosa importante y que veo que pasa muchísimo, sobre todo en nuestro medio, acá en Ecuador, por ejemplo, no sé, en el resto de países latinoamericanos, ahora vamos a tener un encuentro de mentores donde espero conversar sobre esto y saber cuál es su pensamiento. Hoy los softwares están al alcance de todos, pero los softwares están eh, llegando por vías que no son legales. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos perdiendo verdaderamente la ventaja que tienen los softwares de poder integrarse con otros equipamientos. Mientras acá en Latinoamérica seguimos peleando cuál es el mejor software, las empresas lo que hacen es aliarse. Y lo que estamos nosotros haciendo es lamentablemente confiar en softwares piratas, en softwares no específicos, y eso nos va a generar un problema que va a desencadenar ¿en dónde? En el paciente. Aquí nosotros hemos hecho una investigación de diferenciar softwares específicos versus softwares genéricos. Y las ventajas son muy claras a favor de los softwares específicos. ¿Por qué? Mucha gente no se da cuenta de esto. Mucha gente que se dedica a manejar softwares genéricos tiene mucho tiempo, pero está perdiendo tiempo clínico. Y el tiempo clínico para mí cuesta muchísimo. Yo no puedo ser hoy capaz de no tener un software que sea lo suficientemente intuitivo, como ejemplo, para ir creando este tipo de modelos. Entonces, si yo quiero tener resultados predecibles, simplemente voy a seguir una secuencia de trabajo. Para mí eso es pensar no en mí, sino también en el paciente. Y esto tiene que partir desde el hecho de explorar al paciente, de poder integrar su cara, y por eso les decía cómo ha redefinido la odontología digital nuestra profesión. Antes, cuando enviábamos una orden al técnico del laboratorio, con mucha suerte iba el nombre del paciente. Hoy ya tenemos ficheros donde el técnico del laboratorio sabe que el paciente tiene una cara ovalada, que el paciente tiene un labio corto,
que el paciente tiene un labio vertido, que el paciente tiene un pronunciamiento mayor de los dientes anterosuperiores. Tenemos información tan sencilla que es fácil de transmitir a nuestro técnico de laboratorio. Todo esto es pensar en el paciente. Hoy claramente lo que nosotros hacemos con el equipo que a mi criterio muy humilde es el que más me aporta, que es el CBCT, es fácil diagnosticar. Incluso como instrumento legal me sirve para poder demostrar lo que yo he diagnosticado. Entonces ese diagnóstico no va a estar en duda nunca. Y por eso es que hoy mucha gente sigue hablando de este tipo de archivos. Fíjense, en tan pocos años, lo que yo decía hace dos, que era, necesitamos saber qué es un OBJ, un PLY, un STL. Hoy ya cambió. Hoy necesitamos saber los nombres de estos archivos, pero saber con qué se pueden integrar. Eso es clave hoy. Y saber que ese flujo digital realmente cómo se puede segmentar, si yo puedo hacerlo o no. Es decir, si yo puedo dividir la tomografía, si la puedo integrar con un sistema de escaneado, si no tengo que hacer demasiados laberintos para poder enseñarlo. Para nosotros es clave. Hoy en la Universidad de San Francisco de Quito nosotros enseñamos a través de tutorías sobre un software que es InLab 22. Todos los alumnos saben manejarlo, pero los alumnos son alumnos de la especialización, no son técnicos de laboratorio. ¿Estamos formando técnicos de laboratorio? No, estamos formando gente capacitada para que pueda conectarse con los técnicos de laboratorio y hablar su mismo idioma. Hoy necesitamos pensar en el paciente. Miren lo que hacen los cirujanos plásticos. Los cirujanos plásticos lo que hacen antes de intervenir a un paciente, lo escanean facialmente y están viendo las zonas de depresión, las zonas de relieve para poder hacer una intervención. Nosotros no podemos quedarnos atrás. Por eso es importante analizar al paciente desde un punto de vista completamente integrado. Estas herramientas que hoy tenemos, con una simple transposición de una foto 2D, ya nos permiten hacerlo. No hoy, desde hace muchos años, pero es necesario recalcarlo que no requerimos de softwares que sean ajenos a esto. Entonces ya hay softwares que están integrados, para eso nosotros utilizamos este. Al final, ¿qué es lo que queremos? Obtener resultados tangibles y sobre todo predecibles. Podríamos equivocarnos, por supuesto, pero hoy estos flujos de trabajo integrados me permiten a mí poder repetir tratamientos a pacientes y poder darles otras opciones. Cuando les hablaba de resultados centrados en nuestros pacientes, antes era impensado que lleguemos a un acuerdo con el paciente. Hoy, cuando escaneamos esto y podemos tener a nuestro paciente junto a nosotros y podemos hacer que él vea esto, el paciente va a involucrarse realmente dentro de nuestro tratamiento. Antes era muy difícil hacerlo con modelo de yeso. Además, teníamos que primero tomar una impresión con alginato o silicona, luego vaciarla, y eso nos tomaba una hora, el paciente se tenía que ir. Hoy podemos hacerlo enseguida. ¿Cuál es la ventaja real de esto? Sentarnos con el paciente y hablar para llegar a lo que yo les mencionaba, pensamiento crítico sobre confluir en un mismo tratamiento en el cual estemos de acuerdo, operador y paciente. Eso es lo que nos da hoy la odontología con herramientas digitales. No importa si el paciente es desdentado, no importa si el paciente tiene esto, el paciente tiene que enterarse lo que tiene en su boca. Antes le explicábamos y el paciente, quién sabe lo que se imaginaba. Hoy, en tiempo real, hoy, hace 30 minutos, mi paciente me decía, doctor, ¿esto es tiempo real? Sí, esto es tiempo real. ¡Wow! Porque a veces los odontólogos pensamos que nuestros pacientes piensan como nosotros, ¿no? Ellos vienen de otros mundos. Entonces es necesario poderles explicar todo esto. Claramente podemos hacerles gráfico este pensamiento simplemente sentándonos junto al paciente. Esto era impensado hace 20 años. Hoy esto es parte de cómo llegar a un acuerdo con nuestro paciente. Entonces, por eso es tan importante entender que hoy
La odontología digital ya no puede estar hablando de STLs, ya no puede estar hablando de si el entorno es abierto, si el entorno es cerrado, si es que, por favor, compártanos la información, si es que a mí no me gusta este sistema porque solo lo lee de una manera. No, hoy es simple. Hoy necesito pensar ya más allá. Necesito desclasificar esos archivos completamente y volverlos universales para el paciente, para que yo pueda este archivo moverlo a Madrid, a Santiago, a Buenos Aires, a Sao Paulo, a Río de Janeiro, a Bogotá, a México. No tengo problema, no tengo límite. Y eso es lo que tengo que empezar a hacer. Redes. Hoy ya no me interesan los formatos de los archivos. Hoy me interesa cuán integrables son entre ellos. Eso es lo que me interesa. Y hoy estamos viendo que realmente un STL pierde información. Entonces, a pesar de que a alguien le decía yo hoy, ya me aburre escucharme a mí mismo, pero lo que me interesa a mí es que siempre voy a tener esta posición. ¿Por qué los rehabilitadores orales no seguimos planteándonos esta gran diferencia que hay entre alginato y silicona por adición? Que está bien. ¿Y por qué no nos planteamos la diferencia que hay entre un escáner de gama baja, uno de media y otro de alta? También deberíamos hacerlo, ¿no? Entonces, hay cosas para las cuales es fácil acomodar los discursos y por eso creo que el respaldo académico tiene que estar siempre presente. Antes hablábamos de un STL más DICOM. Yo decía, la mejor herramienta. No, no importa. Lo importante es que tu software sea capaz de integrarlo. Eso es lo importante. No importa de dónde provenga el resultado de tu escaneado intraoral. No importa de dónde provenga el resultado de tu CBCT. Lo importante es que lo puedas integrar. Pero para integrarlo, que no te beneficie solo de una odontología pseudo digital, sino realmente de hacerlo de una manera intuitiva, fácil, rápida, comprensible y sobre todo materializable. Fíjense lo que hacen mis alumnos. Algo tan sencillo. Empiezan con esto, van a hacer la planificación de su tratamiento, elaboran un modelo digital, hacen un match con el CBCT, planifican los implantes, hacen la cirugía digital, pero aquí yo tengo que plantearme si esto es real o no. Eso es muy importante. Mucha gente toma un software genérico, empieza a dibujar líneas dentro de él, pero cuando va a pasar eso a la impresión de la guía quirúrgica, no lo puede hacer. Y tiene problemas y no nos lo cuentan, que es lo peor. Pero todos sabemos que esto tiene una curva de aprendizaje y mientras más intuitivo es el software, mejor vamos a tener los resultados. Aquí es sencillo. Esto no se basa en algoritmos complejos, ni matemáticos extraños, ni que hay que tener al premio Nobel sentado junto a nosotros para elaborar un flujo de trabajo. Esto tiene que ser intuitivo y tiene que ser materializable. Si no es materializable, al paciente no le interesa. ¿Qué es lo que al paciente le interesa? Que tú le colocas un implante, que el paciente es capaz de al día siguiente estar haciendo cualquier actividad y que te diga, doctor, usted no me eh, puso suturas. El implante fue hecho en 10 minutos, predecible. Y cuando no se puede, le dices al paciente lo que le va a pasar. No se puede hacer, pero ya el paciente tiene la idea. Todo esto se consigue en base justamente a eso. Pasar por estos procedimientos de mínima invasión, donde antes hubiéramos hecho primero 3 o 4 cirugías periodontales para implantar tejido conectivo, un sustituto óseo, y luego no saber si el injerto se integra o no, eso es muy complicado. Hoy tenemos que ya pensar en el paciente, saber qué es lo que busca, que es una solución a su problema. Entonces, hoy tenemos estos resultados, son rehabilitaciones predecibles, pero desde el inicio, que podemos realmente llegar a resultados clínicos que nos permiten obtener
una materialización completamente ejecutable. Yo todavía veo que muchas universidades se plantean, dependiendo del actor que habla sobre esto, entre si esto es mejor hacerlo digital o convencional. Si es mejor encerarlo con la mano o si es mejor hacerlo con digital en un software. Pero si al final, ¿qué es lo que importa? Esto. Si al final lo que importa es materializar el resultado, entonces debemos saber hacia dónde vamos. Y también debemos hacernos conscientes de que el paciente debe saber de que hay técnicas hoy más rápidas. Mucha gente se ha quedado en el siglo anterior. Mucha gente sigue pensando que la cera sigue siendo la opción. Está bien, pero siempre y cuando tú hayas probado también el digital para poder establecer el equilibrio, la balanza. Entonces, ojo con esto. Tenemos una responsabilidad detrás nuestra. Como líderes de opinión necesitamos contar la verdad. Al final, hoy el circonio monolítico, por ejemplo, multicapa, translúcido, está bien. Hace 5 años yo fresaba mis circonios y claro, los metía detrás de mi espalda porque no los podía ver. Era un perla completamente feo. Por más de que la casa comercial me lo dijera que es hermoso, pero no. Hoy sabemos que tenemos materiales diferentes y que tenemos que sacarles partido a resultados clínicos verdaderos. Pero ¿de dónde parte esto? Desde una planificación reversa, desde casos complejos. Nosotros hoy no rehabilitamos cosas sencillas, ¿sí? Nosotros rehabilitamos casos ya que yo los llamo completamente redefinida. Hasta el 2004, Gali Burel sacó la técnica de poder hacer las preparaciones a través del mocap, ¿verdad? Y está bien, y lo hacemos. Y Pascal Magnier y muchos otros hablaban sobre preparaciones mínimamente invasivas y restauraciones muy conservadoras. Claro, pero ¿dónde queremos llegar? ¿En dividir esto en boneless, en onlays, en overlays? No, hoy tenemos que hacerlo en función del paciente. ¿Qué es lo que más le va a durar al paciente? El paciente no quiere estar donde nosotros cada 3 meses. El paciente necesita soluciones predecibles a largo plazo. ¿Qué nos muestran las redes sociales hoy? Resultados de duración de 10 minutos. Enseguida, necesitamos seguimiento. El paciente quiere seguimiento, el paciente quiere predictibilidad. Antes hacíamos esto con las llaves de silicona. Esta foto la he tomado hace 1 hora, donde al paciente le he dicho, mire, el software me va dictando a mí lo que yo tengo que preparar. Tenía muchas restauraciones anteriores. Y fíjense, me voy guiando a través del software. No preparo más allá de lo que necesito. Ya no es una preparación mínimamente invasiva. Eso no debería existir. Es una preparación mínimamente necesaria para darle la respuesta al material. Pero yo para ello debo hacer lo que a mí no me enseñaron, seguramente por un defecto mío de aprendizaje. A lo mejor me lo dijeron, pero yo necesito magnificación, necesito manejar muy bien los tejidos blandos, necesito separar los tejidos blandos de los dientes, necesito hacer una impresión verdaderamente nítida, no importa si es digital o analógica, necesito manejar correctamente los protocolos de tejidos blandos y tejidos duros, necesito trabajar con otras herramientas que sean compatibles con el flujo digital. ¿Cuántos tenemos un escáner? ¿Cuántos tenemos una fresadora? ¿Cuántos tenemos una impresora? De lo último en el mercado. ¿Y cuántos tenemos un sistema de preparación, por ejemplo, con sistemas oscilatorios? Poco. Si eso es lo que nos va a permitir llegar a la excelencia para sacarle más partido a ese sistema digital. Por eso
Esto ha venido a cambiarnos completamente. Como siempre les digo a mis alumnos, Verano. empezamos a preparar de una Bueno, manera, el verano. empezamos a preparar de una manera totalmente distinta a día de hoy. Hoy dependemos de cómo se va a materializar la restauración. Antes no pasaba nada porque todo se basaba en la cera perdida. Entonces todo adaptaba, porque la cera se escurría por el modelo. Hoy no, hoy tenemos que estar conscientes de que esa preparación va a influir en el diseño, en el maquinado y por supuesto en la adaptación. Por eso debemos ser tan conscientes de manejar las preparaciones de forma adecuada, dependiendo de lo que vamos a hacer. Y por supuesto, las estrellas, las estrellas de general. Hoy ya no soy general, hoy sigo siendo soldado. ¿Y cuál es mi jefe? ¿Cuál es mi profesor? El software. Simplemente le hago pasar a la preparación que acabo de hacer por el software. Entonces, ¿qué hago? Puedo tener estas evaluaciones en menos de 10 segundos. ¿Pero cuándo las hago? Nunca, porque yo ya soy especialista. No, aquí está mi profesor. Y es lo que hacemos con nuestros alumnos, intentando de que ellos mejoren objetivamente sus preparaciones, justamente basados en un análisis objetivo, no subjetivo. Entonces ahí ustedes pueden tener la variedad de usos que se da. ¿Para qué? Para que esas preparaciones nos sirvan para que luego del fresado realmente puedan adaptar. ¿Qué tiene que ver un disco Soflex aquí? Mucho. Y mucha paciencia, y mucho cariño por lo que hacemos, y cuidar, y darnos el tiempo de preparar adecuadamente. Esto no nos toma más de un minuto por diente, que al final no es nada, pero necesitamos planificar mejor. Mucha gente me hablaba orgullosa de que tiene 30 pacientes diarios. Para mí eso no es éxito. Hay que tener dos y hacerlos bien. Entonces, cada uno va a optimizar su criterio. ¿Qué decir de los tejidos blandos? Hoy ya no buscamos integración, eso ya está. Hoy necesitamos que los tejidos blandos realmente cumplan los requerimientos. Entonces, hablemos de espesores de tejidos blandos. No lo digo yo, lo dice la evidencia científica. Entonces, si queremos tener buenos resultados, necesitamos pensar en el paciente. Necesitamos mejorar nuestras técnicas, necesitamos pasar de una filosofía antigua, analógica, a una filosofía moderna, basada en las herramientas digitales. Miren cómo va cambiando todo esto. ¿Cómo hacemos hoy las impresiones? Alguien me decía, estoy feliz, doctor, porque he adquirido una impresora y ya estoy dentro de lo digital. Claro, pero es que, ¿qué impresora adquiriste? Una impresora que no es para esto. Está bien para imprimir juguetes, está bien para imprimir recuerdos, está bien para imprimir un modelo de análisis, pero no para imprimir tratamientos que requieren el máximo detalle. Necesito hacer máximo detalle. Todos estamos preocupados de la impresión con silicona por adición, pero pocos estamos preocupados por la calidad de nuestro escáner y la estrategia de escaneo. Entonces, eso para nosotros es clave. Así nosotros podemos ir trabajando sobre un escáner de gama baja para un caso como esto, si lo vamos a analizar, está perfecto, pero si ya vamos a trabajar sobre ese modelo, necesitamos tener algo que es importante integrarlo, que se llama veracidad. ¿Qué es la veracidad? La suma de precisión y exactitud. Doctores, existe alginato digital, existen modelos digitales Não, malos, foto lá. Pra cair a foto. existen escáneres Agora só malos, disputa. existen mallas digitales alteradas, existen vaciados digitales en pésimo estado. También existen. Hay que darnos cuenta de esa diferencia. Necesitamos saber que ciertas impresoras van a generar resultados diferentes. Necesitamos darles resultados con veracidad. Necesitamos saber cuál es el objetivo de esa impresora. Ok, modelos de estudio. Perfecto. Sin problema. Recuerden, dentro de la misma empresa, dentro del mismo ambiente comercial,
Hay diferencias. Y no lo digo yo. Ahí tenemos estudios de MEL. Nosotros hemos hecho investigación independiente donde hemos establecido diferencias de micras y estamos pensando en el paciente. Sabemos que la alta resolución es importante, sí, pero no determina la exactitud de nuestro modelo digital. Claro, sabemos que las mallas tienen que estar optimizadas porque eso va a tener consecuencias en el software. Sabemos que hay diferencias hoy entre escáneres intraorales y extraorales. Sí, pero recordemos que por más exacto y veraz que sea el escáner extraoral, va a haber pasado por alteraciones volumétricas del modelo de yeso y de impresión analógica. Entonces, a lo mejor me conviene usar un escáner intraoral de alta gama. Recuerden, hablen con sus amigos ingenieros de sistemas. No hay que pensar que los odontólogos estamos solos en el mundo. Hablen con ellos, díganles, mira, ¿qué es esto de JIGO que vi por ahí? Es que si tú metes un error en el sistema digital, no hay forma de no obtener ese error al final. Entonces, es error más error igual a error. Entonces, esto lo hacen los ingenieros de sistemas completamente con frecuencia. Entonces, si yo voy a tener un caso de estas características, necesito saber que esto debe ser lo más veraz posible. No puedo darme el lujo de hacerlo con un escáner de gama baja, luego meterlo en un software genérico y luego una impresora que me va a generar un modelo poco veraz y una materialización que no va a estar con ningún estándar con máxima calidad. Entonces, si yo voy a hacer trabajos de máxima calidad, incluso provisionales, apenas provisionales, como se llamaba antes, déjale el peor provisional para que vuelva el paciente, eso ya pasó, eso ya no existe. Hoy necesitamos provisionales de calidad, necesitamos hacerlos en base a flujos de trabajo definidos. ¿Para qué? Para que después de 6 años las restauraciones definitivas puedan tener buenos resultados. Y así empezamos a trabajar sobre la veracidad, sobre saber si las impresiones realmente hoy son superiores las digitales a las analógicas. Entonces, saber cuál es nuestro objetivo de escaneo. Por eso nosotros intentamos hacer esta diferencia cuando publicamos con nuestro amigo Luis Conejo, varios profesores de la Universidad de San Francisco de Quito, ¿y por qué hicimos este trabajo? Porque intentamos explicar que hay diferencia entre tomar una impresión con un alginato digital y una silicona digital. Hay diferencia entre tomar una impresión con un escáner de gama baja y uno de gama alta. Entonces, también es diferente si yo voy a trabajar con el objetivo de escaneo, doctores. No es lo mismo escanear linealmente que escanear en arco completo. Ya nuestro amigo Leandro Pasos lo habló muy bien en su momento con la estrategia de escaneo y por eso esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Es difícil comparar resultados? No. Hoy lo hemos hecho nosotros. Simplemente es tener un software que está dentro de nuestra casa, como HoraCheck, por ejemplo, y empezar a saber si estos resultados se pueden comparar en tiempos distintos. Y lo hemos hecho con injertos óseos, lo hemos hecho con injertos de tejido conectivo, lo hemos hecho con CAPS, lo hemos hecho con las mismas restauraciones. Entonces, es muy fácil estar dentro de este entorno digital pensando en nuestro paciente. ¿Por qué redefine nuestra profesión? Y esto no me gusta nunca obviarlo, porque hay mucha gente que nos ve y sigue pensando que hoy la metal cerámica es una opción. Sí, es una opción, pero tú deberías saber que hoy ya hay materiales que claramente han superado a las metales cerámicas. Entonces, hoy tenemos que cambiar nuestra filosofía de enseñanza académica, tenemos que saber que los bloques son diferentes, ya no tenemos que pensar solamente en la famosa resistencia a la fractura, tenemos que pensar en qué es la fatiga, ya tenemos que saber qué pasa con este paciente cuando llega a nuestra consulta, si tenemos que ponerle hierro, si tenemos que ponerle cemento, si tenemos que hacer la restauración más resistente posible. No, esto hay que hacerlo de forma integral
y multidisciplinaria, trabajar sobre los tipos de lesiones, su diagnóstico, trabajar sobre estabilización ortopédica, trabajar sobre la pacificación neuromuscular, trabajar sobre en qué influye los bordes incisales en forma de bordes, para ahí sí, cuando tú escojas el material, esto funcione de forma integral. Entonces, como ustedes ven, la digitalización no es una ayuda que se basa en la odontología analógica. La digitalización es una herramienta más que podemos tener muchísimos ejemplos, como por ejemplo hacer pequeños troqueles, imprimirlos y sobre esos hacer nuestras restauraciones. Algo impensado hace 20 años porque los softwares no nos lo permitían hacer. Y si hoy entran en YouTube, van a tener un tutorial para hacerlo en un software genérico. Pero tú para poder adquirir esa curva de aprendizaje vas a necesitar mucho tiempo. Si lo haces en un software intuitivo, vas a tardar muy poco. Y así esto podemos ponerlo en práctica de diferentes formas, de diferentes maneras. Lo importante es poder saber que hoy en día necesitamos de la multidisciplina. Hoy ya entramos en la ortodoncia digital, hoy ya no podemos seguir pensando en que los brackets siguen siendo la solución, que los alineadores no sirven. Pues aquí hay un caso hecho con alineadores, con un ortodoncista muy destacado que nos ha ayudado. Hasta un caso del doctor Iván Malagón, por ejemplo, en Madrid, España, en el cual se trabajó multidisciplinariamente y la verdad esto funciona, pero ya no es, ya dejó de ser parte del pasado, ya hoy esto es nuestro presente. ¿Por qué? Porque hemos cambiado el chip. Hoy estamos pensando en el paciente. Hoy este ya no es mi flujo de trabajo. Hoy ya voy a pensar de forma diferente. Hoy a lo mejor tenga que integrar todos estos elementos que hoy mismo me hacen muy feliz en tenerlo todo en un solo ambiente. Y eso me va a ahorrar tiempo, que para mí hoy es un tesoro, y me va a ahorrar muchos inconvenientes a la hora de ejecutar. Por eso sigo presentándoles mi flujo de trabajo, que lo llamo en escalera, porque tiene varios peldaños en los cuales yo debo decidir qué puedo hacer dentro de la exploración, la planificación, la preparación, la impresión, la materialización, la cementación o el modelo. Si ustedes algo se tienen que llevar de esta charla es pensar en el paciente, pero integrar los elementos digitales. Eso es clave. Si no los integran, definitivamente no vamos a llegar a ningún lugar. Ojalá esta charla al final haya servido para eso, para cambiar de filosofía, para poder darles un poquito más de énfasis en lo que realmente para nosotros es el flujo digital. Si pueden tener un acercamiento a este libro que hemos escrito en conjunto con el equipo de odontología digital de la Universidad Complutense, es un acercamiento importante que se hace a la digitalización, pues creo que les va a dar una pauta muy importante sobre el camino digital. Yo creo, mi querido Fernando, que estamos en el tiempo que me han pedido, así que muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues encantado de responder. Não, mas tem muita boa que tem que fazer. Muchísimas gracias, Cristian. Ha sido un show y es un gusto acompañar el desarrollo de su pensamiento porque te conozco hace algunos años ya. Ya he tenido la oportunidad de ver algunas charlas tuyas hace algunos años y cómo la comprensión de la cuestión de las herramientas digitales ha evolucionado. La comprensión que son herramientas y no disciplinas digitales, ¿no? Porque yo siempre he dicho que no, yo no puedo comprender cómo existe, por ejemplo, cursos de odontología digital. Para mí hay la odontología y las herramientas, ¿sí? Que pueden ser digitales o no. Entonces, en este tema estamos 100% en acuerdo, ¿no? Tá falando espanhol aqui no meu livro. ¿Hay alguien, hay alguien ahí con el micrófono abierto? ¿Tem alguien con micrófono abierto, por favor? Y bueno, Não, pode ficar pro sábado isso. bueno, vamos aquí a empezar con las preguntas, ¿ok?
Hay algunas preguntas aquí en el chat. Me gustaría que enviasen sus preguntas también, Ali já tem uma galera ali. principalmente en la sesión Q&A, donde E hay tem un uns botón casquetes ahí. sobre aquilo ali. Y Depois tenemos eu te aquí algunas preguntas, empezando aquí con Cristian Álvarez. Muchas gracias por estar aquí, amigo. ¿Cuál es tu flujo intuitivo sugerido? Fer, estoy intentando silenciar a la persona que tiene abierto su micrófono. Hay Esses alguien casquetes aquí. ele fazer antes daquele, né? Lo único que sé es que está en Brasil, ¿eh? Vai? Y me parece, pero aquí no Sí. Então, logro también. mas aí você faz primeiro esses casquetes sobre esse da Button de Amigo, tem algum brasileiro A ver. com sotaque carioca com o microfone aberto? Então, por favor, os brasileiros, verifiquem se os seus microfones estão abertos, porque está vazando o áudio aqui. Muito obrigado. Alguém que falou sobre casquete. Bueno, pienso que ahora estamos bien. A ver la pregunta Ahora sí. nuevamente. Ahora sí. Aquí en el chat. Entonces, Cristian Álvarez, él comentó que está con ganas de adquirir una nueva impresora 3D para trabajar, varias unidades individuales, y ha preguntado cuál es tu flujo intuitivo sugerido. No sé si está clara la pregunta. Bien. Sí, está muy clara. Y es la pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿no? El tema es, ¿qué quiero hacer yo con mi impresora? Lo mismo que quiero hacer como modelo. Si es un modelo de estudio, pues una impresora muy económica estaría muy bien. Para un modelo de estudio, pues está bien. Pero si ya empiezo a trabajar con tratamientos de mucha más veracidad, como por ejemplo ajustes cervicales, ajustes máximos, yo sí iría por una impresora mucho más específica. Recordemos que las impresoras no solamente se clasifican por su método de elaboración en DLP, en PolyJet, en hilo fundido, en deposición, no, también se clasifican por el hecho de cómo esas impresoras van capa por capa elaborando el resultado final. Y sobre todo, si vamos a trabajar con polimerización, ¿cómo esa polimerización influye? Mira, al final, hace 8 años, cuando yo empecé a trabajar con mi primera impresora, con primer contacto con la impresora, todavía lavábamos el modelo con alcohol de forma manual y luego la polimerizábamos con una lámpara de foto curado. Eso seguía siendo un trabajo muy artesanal. Entonces, a mí no se me ocurriría hoy hacer unas carillas en lámina de platino en un yeso tipo 2. Se me ocurriría hacer en un yeso tipo 5 o en un poliuretano. Con la impresión pasa exactamente lo mismo. Pero la impresión, recordemos, no es solamente imprimir, también pasa por el sistema de anidado, también pasa por la estrategia que tiene de impresión, también pasa por la resolución de la impresión, también pasa por el post-procesado de la impresión. Por eso hoy, por ejemplo, Dentsply Sirona tiene Prime Print. ¿Cuál es la filosofía? Que tú no la toques con tus manos, que simplemente ya eso pase por un proceso completamente automatizado de impresión 3D. Eso que va a generar un modelo completamente limpio y lo más veraz posible. Ahora, esa impresión parte de dónde? De un escaneado. Si lo has hecho con una mala estrategia de escaneo, con un escáner de gama baja, claramente vas a tener diferencias. Entonces, en esto influye todo. Entonces, yo a mi amigo Cristian en México, alguna vez me dijo, ¿qué escáner me compro? Pues yo conozco a Cristian, hace trabajos de gran calidad, pues hay que ir hacia arriba, hay que trabajar con lo mejor. Entonces, una impresora DLP con muy buen postprocesado te va a dar
los mejores resultados que tú siempre buscas. Una pregunta aquí de José Huertas. Muy interesantes los valores para trabajar de forma remota. Aquí Willy Roger te agradece. Muchas gracias, doctor Abad. Astrid Rodríguez. La odontología digital es maravillosa. Gracias por seguir mostrando lo que debemos hacer. Pocos pacientes y mucha calidad. Es la tranquilidad como profesionales hacerlo bien y tenemos hoy cómo hacerlo. Gracias. Aquí también impresora para manejar cerámica, prótesis completa. ¿Qué tienes a Sí, decir hay sobre el tema? ya, mira, en la IDS de este año que pudimos estar, ya se vio algunas empresas que tienden a imprimir materiales cerámicos. Empieza a ser un poco la diferencia, ¿no? Una vez más. Eh, Cuando la gente habla de materiales híbridos, cuando la gente habla de nanocerámicas, ¿realmente son materiales híbridos? Hay que pensar. Cerámicas impresas hoy se pueden hacer, está investigándose, hay algunas empresas que lo hacen, pero ¿cuál es el problema? Están tardando muchísimo en darte el resultado final. Yo creo que eso todavía tiene tiempo de evolución. Por supuesto, va a estar dentro de los próximos años vigente, pero hoy mismo creo que hay muy buenos sistemas cerámicos de fresado que no deberían ser reemplazados por la impresión ahora mismo. Todavía no. Software bueno y para nuestros bolsillos. Hoy se ve la tecnología y profesionales no muy buenos, es la realidad, más dinero y poca calidad. Bueno, yo tengo una pregunta aquí para usted. La cuestión de la multidisciplinaridad. Es interesante lo que he dicho, que tenemos que comprender y hablar la lengua de las otras disciplinas, ¿no? Y también la cuestión de poder hablar con los técnicos en su lengua. Me parece que hoy tenemos que estudiar muchísimo más que hace 10 años, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y los técnicos tienen que estudiar mucho más, porque ahora la relación que tienen con el dentista ya no es aquella de solo recibir una impresión de silicona o de alginato. Hoy ya ellos deben saber cuál es la resolución de la impresión digital, cómo van a digitalizar esa impresión digital. Recordemos que la impresión no solamente es ya el modelo digital, la impresión es una nube de puntos de adquisición de datos que luego se va a digitalizar y es responsabilidad del técnico cómo la digitaliza. Entonces, yo creo que hay que estudiar mucho, porque hay un pequeño, gran problema aquí, mi querido Fernando. Los odontólogos siempre hemos estado en nuestro mundo, en nuestras cuatro paredes de la clínica, pero aquí hay algo que está detrás, que es la ingeniería de sistemas, y ellos van muy por delante nuestro. Así que necesitamos conversar con ellos. Yo hace poco me reuní con un profesor universitario de ingeniería de sistemas, me dio 70 millones de vueltas, me dio una clase espectacular y me dijo, mire, ¿y usted creía que sabía de digital? Ellos ya van por delante de nosotros y Un nosotros tema todavía más, vamos muy atrás. ingeniería de sistemas. Qué cosa, ¿no? Es increíble cómo la odontología se desarrolla. Aquí una pregunta más, la última, ¿ok? Aquí ya tengo PrimeScan y MC Excel desde hace 2 años, gracias a tus sugerencias, amigo. Y las de Nestor Scheitman y Sidney Kina, solo capos, ¿no? Hasta el momento lo uso para pocas unidades, pero ya me veo en la necesidad de trabajar unidades múltiples. Le aconseja? Lo que hago yo. No, no lo que haga yo está bien, sino lo que nuestro flujo de trabajo demanda, ¿no? Eh, Pocas unidades te refieres a unidades hechas en diferentes pacientes, pero ya cuando tú tienes que trabajar
sobre casos complejos necesitas imprimir los modelos. Entonces ahí sí vas a necesitar una impresora, vas a necesitar también una fresadora diferente a la que usamos nosotros para poder trabajar con mayor celeridad. Por ejemplo, MSX5 ya empieza a ser necesario. Hoy yo con mi MSX5, la verdad, estoy fascinado. Me encanta porque la puedo trabajar muy bien, pero sobre todo creo que algo ha avanzado muchísimo que es InLab 22. Creo que ya, por eso no me gusta hablar de chairside ni lapside, ya me gusta hablar de necesidades, ya me gusta saber cuál es mi utilidad. Entonces, por eso ya hoy en la universidad me preguntaban, ¿qué equipo compramos? Ok, vamos despacio, vamos a que el alumno vaya a hacer poquito a poquito restauraciones, pero luego a lo mejor ya necesitamos algo más. Entonces ya va a depender de que el equipo aumente de capacidad. Entonces un MSX5 creo que vendría muy bien, pero ojo, eso tiene que estar acompañado de un muy buen manejo de InLab. InLab 22, hoy creo que, y tú lo sabes bien, Fernando, es un software bastante completo. Sí, así es. Buenos amigos, ha sido un gusto tremendo estar aquí con mi amigo, doctor Cristian Abad, una autoridad y una referencia para nosotros de que trabajamos con la odontología digital. Me gustaría, Cristian, de agradecerle una vez más que su aceptación de la invitación para hablar con nosotros hoy. Y me gustaría invitar a nuestros amigos a acompañarnos en las redes sociales, porque aún tendremos más eventos en este año. Y el próximo tema que vamos a hablar es de cirugía guiada. O sea, vamos a profundizar en el tema de planificación con la doctora Luciana Sargologos, ¿ok? Y luego enviaremos el link y la fecha para nuestro próximo evento. Una vez más, gracias, Cristian. Y me gustaría dejar aquí mi abrazo y mis saludos para nuestros amigos de Latinoamérica. Hasta luego. Gracias, Fernando. Un placer. Saludos a todos. Un fuerte abrazo.